Inflación y plan platita. Hoy se conoce el dato de agosto. Los analistas privados creen que puede rondar el 11% y sería la cifra más alta en lo que va de este año. Sergio Massa, hoy ministro candidato, se supone que va a hacer nuevos anuncios para autónomos, monotributistas, jubilados y asignaciones. Marina Dalpolleto, economista, amiga de la casa, está en línea. ¿Qué tal, Dalpo? Jessica y el equipo de La Nata te saludan. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buen día. Bien, bien, todo bien. Bueno, en principio, ¿qué esperás de lo que va a ser el número de inflación de hoy y qué efecto puede tener estas medidas? Decimos plan platita, son medidas claramente que van al bolsillo de la gente, que son electorales, pero ¿qué impacto pueden tener en este contexto de tanta inflación? Bueno, vos acordate que la dinámica inflacionaria venía con un esquema cambiario donde el Banco Central movía todos los días el tipo de cambio con un ritmo de devaluación mensual parecido a la inflación. Ese esquema, que fue el esquema que tuvo este gobierno desde que arrancó, cambió en agosto. Antes de las PASO cambió porque el Fondo Monetario lo obligó, como contracara de ese acuerdo que Massa había incumplido por muchísimo, a ser parte del ajuste, y entonces primero Massa hizo una devaluación fiscal, aumentó impuestos a las importaciones. Después aceleró ese ritmo de devaluación que venía parecido a la inflación. Acordate que los últimos 2 meses la inflación daba 6, 6,3, lo llevó a la zona del 15% mensual en forma diaria, y el día siguiente a las PASO hubo un salto discreto del tipo de cambio, por primera vez del 22%. Entonces la inflación promedio, la inflación del mes es un promedio, que antes de las PASO nos daba a nosotros 8,5% mensual, por esta aceleración que vos tenías en la previa. Después de las PASO cambiamos rápidamente esa medición y el número a hoy de agosto nos da 11,5%. Y el arrastre para septiembre te da cerca de 11. O sea, cambiaste de régimen inflacionario y estás en un régimen de 2 dígitos mensual. Para que tengas una idea, 10% mensual cuando vos lo anualizás te da 200. 6 mensual cuando lo analizás te da 100. O sea, cambiaste de régimen inflacionario y hoy de nuevo lo que tenés es un ancla, que es el dólar. El dólar ya no se mueve con un ritmo diario, sino que está literalmente anclado. Está en 350 desde ese salto hasta hoy. Pretende llegar hasta el 22 de octubre. Hay muchos acuerdos de precios montados sobre ese esquema de tipo de cambio fijo, y tenés una brecha cambiaria que primero se te había disparado, ahora está como de alguna forma contenida, pero está contenida en forma artificial por este nuevo desdoblamiento que hiciste en el dólar soja, que es distinto a los anteriores, porque no es que les das un precio más alto, sino que los dejaste a las cerealeras que no liquiden un 25% de los dólares, y esos dólares se liquidan en el mercado de contado con liquidación, te generaron oferta. Massa generó un esquema de seguro de cambio para intentar llegar del otro lado. O sea, está tratando de tapar el sol con la mano, y la inflación corre a 2 dígitos mensuales con riesgo de escalar, de nuevo, frente a la incertidumbre de cómo pasas de este esquema de represión financiera, que es cada vez más represión, más represivo, a un esquema incierto, dependiendo de cómo se resuelva la elección y qué es lo que hagan. Sí, te estoy tratando de seguir. ¿Y vos crees que este esquema que armó aguanta hasta el 22 de octubre y que en todo caso hay que posar la mirada sobre el 23 con el resultado ya puesto hasta diciembre? A ver, vos notaste que cada vez que hablamos siempre la pregunta es si llegamos, ¿viste? Sí. Si aguanta, si llegamos, o sea, siempre estamos discutiendo lo mismo. Sí. Yo qué te digo, la verdad es que el esquema es perverso. El dólar oficial lo mueve el Banco Central, lo define el Banco Central, la presión te la pone la brecha cambiaria, la presión dolarizadora sobre la brecha yo creo que va a volver a aparecer. Y en este esquema, si la brecha te vuelve a saltar, la presión sobre el tipo de cambio oficial va a volver a aparecer. O sea, hoy el Banco Central está consiguiendo... Hagamos la traducción. Si vuelve esa presión al oficial, ¿qué puede pasar? Yo creo que va a intentar llegar sin devaluar, digo, porque los acuerdos de precios, ¿viste como el bono dual? El bono dual te paga la inflación o la devaluación, lo que dé más. Sí. Bueno, los acuerdos de precios son hasta el 22 de octubre o hasta la próxima devaluación, lo que ocurra antes. O sea, estamos en ese juego, digo, si vos movés el tipo de cambio oficial en un esquema sin programa, se te va a desanclar todo, lo que no significa que un programa de estabilización no requiere arrancar con una corrección de los precios atrasados, entre otros el tipo de cambio.
Pero de nuevo, estamos jugando este juego de tratar de llegar del otro lado y donde todo vale para llegar del otro lado. Hola Marina, Cecilia Bufflet te saluda. ¿Cómo estás, Ceci? De alguna manera lo que pasa acá es que no estamos arrancando, no se está produciendo una devaluación, o no se produjo en agosto una devaluación para arrancar un proceso de corrección o un programa de estabilización, sino solamente para abrir un poquito la olla a presión. Sí, lo que pasa es que la olla a presión vos no la abrís un poquito, ¿viste? Claro. La abrís un poquito y tenés un problema. O sea, la olla a presión tenés que abrirla cuando le bajaste la temperatura, no antes. Vos empezaste, me parece que ya el año pasado, a hablar, me acuerdo de esa columna en la que dijiste hay una hiper, de un modo, podemos construir una hiper, y hablabas de dar un salto y pasar a un esquema, a un cambio, a un escenario de inflación muy alta, como una especie de superinflación, aunque no fuera técnicamente una hiperinflación. Ahora te escucho y me parece que estás describiendo que ya estamos en ese escenario. Y lo que me pregunto es cuál es el paso siguiente. Sí, con Sebastián Manescal escribimos una nota un año atrás, cuando todavía no había explotado el mercado de bonos, todavía Guzmán era ministro, o sea, todavía había tiempo, faltaba, o sea, recién había firmado el acuerdo con el fondo, y nosotros alertábamos sobre el riesgo de transición. Volvimos a escribir una nota en mayo de este año donde contamos lo que pasó desde entonces y le agregamos el escenario político, donde vos antes tenías dos coaliciones, oficialismo y oposición, y acá se te agregaba una tercera fuerza, donde ambas coaliciones jugaban a levantarla, la tercera fuerza, porque le robaba votos al otro, y eso terminó convirtiéndose en un escenario de verdad posible. Y de nuevo, digamos, con un discurso de propuesta económica, digo, que más allá de lo que se termina haciendo después, o digamos, la dispersión de propuestas que cae alrededor de él, propone prender fuego al Banco Central. Entonces lo que digo es, vos pasas de un esquema de represión financiera muy violenta a un esquema incierto sobre cómo salís de la represión financiera. Entonces, hoy no estás en hiper. Hoy estás en un esquema de altísima inflación que para los parámetros actuales del mundo es conceptualizado una hiper. Una empresa extranjera piensa que Argentina está en hiper. Pero no es la hiper de los 80, digamos. En los 80, no sé, en el 89, en julio del 89, la inflación fue de 200% mensual, no de 10% mensual. No me estoy contentando con esto. Lo que digo, no es una hiper en los parámetros del 80. Ahora, ¿cómo vos pases de este esquema al que viene para este balance del Banco Central al cual le sobran pesos, que crean pesos en forma endógena, y le faltan dólares, y le faltan muchos dólares, y tiene deudas pendientes? O sea, depende de cómo quieras pasar de un esquema al otro. Bueno, digo, la verdad es que la demanda de pesos hoy está contenida fundamentalmente porque los controles existen. Claro. Si los controles no existieran, digo, la demanda de pesos sería muchísimo menor que la que tenés hoy y la dinámica inflacionaria sería mucho mayor. Dalpo. Cuando Massa dice, fíjate que cuando Massa dice, no me vayan a comprar dólares con esto, compren autos, y perdón, y los autos no usan dólares. Sí. Claro. Dalpo. O sea, digo, sí, perdón. Es una trampa. Gonzalo te saluda, Dalpo, ¿cómo estás? ¿Cómo estás, Gonzalo? Ayer nos cruzamos acá en la calle y nos Ayer nos cruzamos. los dos en la noche. Ay, sí. Bueno. No, pará, después entré a la radio y cuando me siento a hacer mi programa la veo a Dalpo, que estaba hablando con mis compañeros de la radio también, pero en la tele. Así que en todos lados, en como todos lados. Dalpo, no, yo te quería preguntar esto. A ver, más allá de todo, de lo crítico que resulta todo, la medida de quitar ganancias es una medida por un sector celebrada y es algo de lo que siempre se habló. Incluso Macri quiso alguna vez, prometió quitar ganancias y no pudo hacerlo. Supongo que responsablemente no lo hizo. Pero son medidas que se celebran, más allá de que después los entendidos dicen esto es una locura. Digo, ¿qué pasa qué le va a pasar al próximo gobierno con todas estas medidas que está tomando Massa? Que hoy, por ejemplo, va a haber anuncios para autónomos. Digo, ¿es un problemón o hay forma de seguir adelante con algo que es beneficioso en algún punto para la gente que está con el bolsillo roto? A ver, digo, yo te diría, ¿viste los tigres muy manchados? Sí. Cuando les pones una mancha más, ¿no? Sí. Digo, es una mancha más, una economía que está muy manchada. O sea, tenés una enorme cantidad de distorsiones, tenés un sistema fiscal deficitario,
tenés un gasto no financiable con los recursos que tenés y estás haciendo, digamos, un agujero fiscal adicional anunciando una baja de ganancias. Y hay tres cosas, diría yo. La primera es esto va al revés de los sistemas tributarios normales. Los sistemas tributarios normales tienen impuesto a los ingresos. Eso se llama ganancias, se llama ingresos. Los países de la OCDE recaudan 8 puntos de impuesto a los ingresos sobre las personas. En Argentina se recaudaba hasta ahora 2,5 puntos. Los países de la OCDE recaudan 2,5 puntos sobre las empresas y acá se recauda 2,5 puntos sobre las empresas. O sea, estás yendo al revés de donde va el mundo. ¿Por qué el impuesto a las ganancias no es sobre las empresas y sí sobre las personas? Porque las empresas te lo trasladan a precios y después lo terminas pagando. O sea, finalmente queda cruzado en el sistema de precios. El impuesto a las ganancias es un impuesto mucho más progresivo que el IVA. O sea, es un impuesto a los ingresos, es un impuesto al consumo. Ahora, cuando vos tenés los ingresos tan erosionados como los tenés, bueno, y tenés una tablita de ganancias totalmente erosionada, de estructura del impuesto totalmente erosionada por la inflación, bueno, la verdad es que los que están alcanzados por el impuesto terminan pagando alícuotas que son confiscatorias. O sea, el esquema de impuesto a las ganancias en la Argentina funciona mal, no porque estuviera mal pensado el impuesto original, más allá del nombre, sino porque la aceleración inflacionaria a estos niveles te revienta el esquema. Pero es un tercer punto, que es que el impuesto es un impuesto coparticipable, con lo cual cuando vos tomás una decisión de este tipo, desfinanciás a la nación, pero desfinanciás a las provincias te lo van a judicializar y te van a ganar, con lo cual el agujero de la nación es todavía mayor. Entonces, lo que digo es, sí, le vas a poner un poco de plata en el bolsillo, algunos, yo creo que esto va a llegar, no sé, un mes va a ser. Si lo querés indexar, yo creo que es un delirio, indexarlo en estos niveles de ingreso mínimo es un delirio, o sea, vas a reventar el impuesto y vas a tener que volver a discutir el esquema tributario, vas a tener que discutir el esquema tributario. Desde el punto de vista de cuántos pesos volcás a la economía, la verdad que dada la creación endógena de pesos por los pasivos remunerados, esto es una mancha más, ¿viste? O sea, tampoco esto te cambia, pero de nuevo, no es que esto no sea, es gravísimo lo que estás haciendo. O sea, estás tomando una decisión estructural sobre el esquema tributario para tratar de mejorarle un poquito los ingresos a un segmento de la población que probablemente no te vote, independientemente, digo, o sea, el esquema es perverso. O sea, pero independientemente de eso, o sea, vos estás tomando una medida estructural para resolver un problema coyuntural, lo cual eso está mal siempre. Marina, ahora, todo este paquete, porque hoy, bueno, probablemente se anuncie una convocatoria para subir el salario mínimo vital y móvil, que eso le va a pegar en un aumento a la UH, al potenciar a todos los planes sociales y algunas medidas más, ¿no? Pero todo ese paquete para intentar alentar el consumo, cuando no tenés dólares para importar y para aumentar la oferta de los que van a consumir, ¿cómo le pega a la actividad económica? ¿Le puede dar un margen de que repunte un poco la actividad estos 2 meses o al revés, es más recesivo, digamos? A ver, cuando la inflación corre el ritmo que corre, si los ingresos no corren atrás de la inflación, le están perdiendo capacidad de compra. O sea, acá no estás mejorándole la posición, sino que estás evitando que se empeore, dependiendo de cuánto lo subas. Sí. El nivel de actividad en Argentina, obviamente, con la pulverización que estás teniendo en los ingresos como contracara de la aceleración inflacionaria, tiende a resentirse. Pero yo insisto, el problema sigue siendo más un problema de oferta que un problema de demanda. Hoy aquel que tiene pesos en el bolsillo sale y los consume. Claro. Obviamente tenés problemas distributivos detrás, que son muy perversos. Ahora, del otro lado, la verdad es que no tenés dólares. Entonces, vuelvo al ejemplo de no me compren dólares, cómprenme autos. ¿Alguien trató de comprar un auto? Y sí, claro. No, imposible. Vas a comprar un auto y te ponen en lista de espera para dentro de 4 meses, y dentro de 4 meses al precio abierto. Y, nos muestran la foto de Zárate llena de autos que no se pueden ingresar al país. Sí. Bueno, entonces lo que digo es, hay un problema estructural en el funcionamiento de la economía. Vos vas a tener que ir a un programa de estabilización que va a tener una combinación entre perpetuar el status quo, que yo creo que no se puede, no se debe, un esquema de licuación o un esquema de reestructuración, y es lo que estamos discutiendo todo el tiempo, y lo estamos discutiendo a cielo abierto en mitad de una campaña electoral donde las propuestas son estrafalarias, Cuando vos sabés que leí en distintas crónicas a partir del viaje que hicieron allegados, parte del equipo económico de Javier Milei a Estados Unidos, que
digamos, al gobierno le iba a ir tan mal después del resultado electoral que lo que iba a pasar es que, bueno, se la iba a poner el gobierno y se iba a terminar licuando todo, con lo cual en su asunción, si eventualmente ganara, sería más fácil ese punto de arranque. Estoy haciendo una simplificación de lo que trascendió de lo que pasó allá. Eso es erróneo. Pero, la licuación permanente se lleva a caminos desconocidos, y ya lo vimos. El dólar arrancó en 17 pesos cuando arrancó la toma de ganancias contra Argentina a fines de 2017, y llegó a, no sé, ¿cuánto vale hoy? 700 y pico de pesos, tocó 800 pesos, arriba de 800 pesos la semana pasada, hace 2 semanas atrás. Entonces lo que digo es, pensar que la aceleración de la inflación te va a resolver los problemas es mentira. No, sí, pero, es cierto que perdón, Marina, ahora, una aceleración de la inflación no juega a favor de un escenario de dolarización. Yo lo que digo es, a ver, vamos por partes, digo, el régimen monetario es uno de los puntos de un programa de estabilización. Bueno, sí. El régimen monetario no es un programa de estabilización. La convertibilidad llegó en abril del 91, Menem había asumido en julio del 89, 2 años después. Imagínate que en ese momento los gobiernos duraban 6 años y Menem asumió 6 meses antes. Hoy los gobiernos duran 4 años en los 2 años de elección de medio término. ¿Sí? Entonces lo que digo es, en ese momento para llegar a la convertibilidad vos tuviste una hiperinflación, que fue la transición desordenada entre el gobierno de Alfonsín y el Menem con patillas, no el Menem estadista que vino después, al cual todos le quieren parecer. Después tuviste un plan Bonex 6 meses después, que terminó tan mal el plan Bonex que te coordinó una segunda hiperinflación porque los australes quedaron afuera del empaquetamiento de los australes en ese momento. Recién un año después, o sea, el plan Bonex fue en diciembre del 89, tuviste una hiperinflación el primer trimestre del 90, y la convertibilidad llegó en abril del 91. Entonces lo que digo, y además tenías en esa transición, vos tuviste un acuerdo político entre Alfonsín y Menem para pasar 2 leyes por el Congreso, que fueron la de reforma del Estado y la de emergencia económica. Y en el medio, digo, los argentinos sufrieron enormemente, digo, la demanda de la sociedad en ese momento era bajame la inflación. 10 años después, en el 2001, la gente se había olvidado de la inflación y la demanda de la sociedad era bajame el desempleo. Entonces, la convertibilidad fue muy exitosa para bajarte la inflación rápido y remonetizar rápido la economía. Pero el resto de los países de la región no usaron la convertibilidad, usaron programas de estabilización que cuando el shock de dólar fuerte y tasas altas de interés en el mundo los complicó, devaluaron. Brasil devaluó en el año 99 y fue lo que terminó matando la convertibilidad recién 3 años después. Entonces lo que digo es, no busquemos soluciones fáciles. El problema es complejo. La dolarización, digo, es una palabra, digamos, que electoralmente funciona, pero que en Argentina la convertibilidad terminó siendo un lastre cuando el mundo jugó en contra. Siempre prestamista de última instancia, los esquemas de tipo de cambio fijo son un problema. En Argentina se fue el 20% de los depósitos de los bancos en el último año de la convertibilidad y terminamos en el corralito. En Grecia, con un régimen de no dolarización, no digamos, adoptando el euro, se fue el 50% de los depósitos y tuvo un prestamista de última instancia que le financió la corrida y el ajuste nominal llegó a buen puerto. Entonces, lo que digo, se hace en un mundo donde las monedas fluctúan. Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Argentina y Brasil, el real en Brasil valía 4 reales un dólar en el año 2002, cuando Lula era el cuco comunista. El peso en Argentina valía 4 pesos un dólar en 2002, digamos, cuando era el pico de no digamos, la salida de la convertibilidad. Valían lo mismo. Hoy el real vale, ayer dije vale 5 y alguien me dijo 4.90. Digo, no nos humillen más. Bueno, ¿cuánto vale el peso? Arriba de 700. Claro. Entonces lo que digo es, necesitamos urgente hacer lo que hicieron los vecinos. Digo, no busquemos atajos. Sí, lo que pasa es que yo entiendo el planteo que vos hacés y de hecho hubo incluso una carta de 170 economistas de distintos, de distintos sectores, digamos, no era una cuestión partidaria, sino bastante más amplia, poniendo todas estas luces de alarma sobre lo que implica una dolarización. También es cierto que es difícil
digamos, lograr penetrar en esta discusión en un momento de campaña electoral donde todo es mucho marketing y la verdad es que el primero que trae una solución, bueno, hay muchos que dicen, bueno, por fin alguien que me promete algo que me parece que está bien. No sé si terminará ganando o no Javier Milei. Está bien dar la discusión, me parece muy serio dar la discusión de fondo sobre qué implica no es una dolarizar. solución. Más allá de si se puede o no, dar el debate, imaginemos que se puede, bueno, ¿qué significa? Me parece que está bien dar eso, que es muy difícil quizás penetrar en aquellos que ya lo compraron como, bueno, algo mágico que va a resolver por lo menos el tema de la inflación. Ahora, lo que te quería preguntar quizás es más político y es, hoy dejo de lado las encuestas porque ya fallaron, pero en los ámbitos políticos y quizás empresarios también, se plantea, bueno, hay un ganador en primera vuelta, si existe un ganador, es muy difícil, pero lo ven a Milei, o hay un balotaje, algunos ponen a dos candidatos, pueden ser Milei Massa o Milei Bullrich, dependerá de con quién se consulte, pero ¿qué pasa con la economía si hay un ganador ya en octubre? Porque asume recién en diciembre. No sé, va a tener que haber algún esquema de acuerdo político entre personas que deberían dejar de hacer campaña y pensar que hay un país detrás. La verdad es que no sé, o sea, no te lo puedo responder desde la economía, eso es política. Dalpo, y siguiendo esto que te pregunta Jessy, viste que hoy estamos todos ahí como tratando de entender qué quiere hacer Milei cuando le pide a Massa que demore la presentación del presupuesto. Y la oposición sale a decir, no, acá hay un pacto y esto no se puede hacer. Pero, ¿tiene algo de razonable pedirle el principal candidato, el tipo que más tracciona, que tiene más posibilidades de ser presidente, pedirle al ministro de Economía, Pérez, vamos a ver el presupuesto porque... Que es candidato a presidente. Claro, que también es candidato a presidente. Sí. ¿Tiene algo de razonable esa discusión o es un giro político más complicado? A ver, el presupuesto se presenta el 15 de septiembre, desde la ley de administración financiera tiene fecha de presentación, sí. Siempre se presentó y nunca se incumplió esa ley. Después la aprobación del presupuesto y el presupuesto que finalmente se apruebe es otra cosa. Entonces me parece que tiene más que ver con un esquema de campaña, digo. El presupuesto se puede cambiar, se puede reformular, o sea, lo que se presenta es un proyecto de ley. Además, yo creo que deberías presentarlo y bueno, probablemente los parámetros que estén puestos en el presupuesto, igual que en los últimos, no sé, 20 años, no terminen siendo los parámetros que, digamos, de la economía. Ahora, ¿a quién no le conviene? ¿Le conviene a Massa o no le conviene presentar el presupuesto? ¿No le está dando una mano a Massa, Milei, con ese planteo? ¿Y puede ser que no lo tienen hecho? Bueno. No, que no lo tienen hecho, no, que mejor no mostrarlo. Le evita poner números en esta situación. Estamos discutiendo, cada vez que discutís el presupuesto, sobre todo en los últimos, con la aceleración de la nominalidad, el presupuesto va... Cuando lo estás discutiendo ya no tiene nada que ver con lo que está pasando en la economía, o sea, ni siquiera el año en curso se parece. Sí. No, lo que sí le evitaría es un formalismo que me parece que no habría que incumplirlo. O sea, habría que presentar el presupuesto y obviamente habría que discutir un presupuesto de cara al próximo año. Sí, total. Es un programa y una transición política más allá del esquema del esquema electoral. Sí. Bien, gracias Dalpo, seguimos hablando seguramente. Beso grande, Marina Dalpolleto, economista, amiga de la casa.